2 niños, Jesucristo. Espanto, asesinan a una familia. Loco Franco ordenó la matanza de San Miguel. La Tota fue acribillado junto a su esposa, padres y 2 menores. Mi hermano tenía 17 balazos en la cara. Mis sobrinos tenían acá en el pechito, tenían en el hombro. No tenían ninguna muestra de arrepentimiento. ¿Tienes miedo por tu vida? No. ¿No? Mis hermanos, mis hermanos. Ha generado definitivamente un impacto en la sociedad, ¿no? Un impacto de dolor, de impotencia. Porque esto no se le desea a nadie. Que pierdas una familia entera casi. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? En febrero del 2023, la feliz familia que vemos en esta fotografía, incluyendo a la niña de 12 años y su pequeño hermano de solo 8, fue asesinada a balazos por desalmados sicarios a plena luz del día. Vamos a la playa, vamos a gozar. Vamos a la playa, sí. También. Abuelita. Hijito lindo, qué lindo le vas a pasar. Aprovechando la luz roja de un semáforo y en la puerta de uno de los centros comerciales más concurridos del país, en San Miguel. Los abuelos, el señor Elías San Román, de 72 años, y su esposa, doña Luisa Lucero Doroteo, de 58 años, murieron a balazos que le perforaron diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, con quien más se ensañaron fue con el conductor del vehículo, Israel San Román Doroteo, a quien le dispararon 17 veces en la cara. Y la otra mujer que también iba en el auto, su esposa, Estrellita Tapia Guerrero, también fue acribillada sin oportunidad de defensa. Y por último, los sicarios culminaron su trabajo de la forma más cruel, apuntando sus armas asesinas hacia los hijos de la pareja, sentados en la parte trasera. Eran solo 2 niños pequeños, inocentes por naturaleza y víctimas de la salvaje violencia criminal que azota al Perú. Jesucristo. Mira, Jesucristo en la cara. Dios mío. Ahorita ha pasado esto. Un crimen a toda una familia que ha generado definitivamente un impacto en la sociedad, ¿no? Un impacto de dolor, de impotencia. Un dolor muy grande porque mi hermano tenía 17 balazos en la cara. 17, mi cuñada tenía 7. Mis sobrinos tenían acá en el pechito, tenían en el hombro. ¿Me entiende? O sea, era algo muy duro. Pero hubo un sobreviviente, el hijo mayor de la pareja, Israel San Román Tapia, el adolescente de la gorra blanca, quien suplicaba ayuda mientras intentaba desesperadamente reanimar a sus hermanos pequeños. Mis hermanos, ayúdenme, mis hermanos. Nos han disparado, mis hermanos. No hubo compasión. Los asesinos mostraron su falta de humanidad en todos sus extremos. Los verdugos fueron estos jóvenes sicarios que ni siquiera cuando fueron atrapados mostraron algún resquicio de piedad por sus víctimas. Y en las imágenes se ve riéndose, o sea, un poco más y aplaudiendo su sentencia. O sea, como quien dice, a mí como si nada. ¿Tienes algo que decir? ¿Ah? ¿Tú? ¿Nada? ¿No tienes nada que decir? Nada. ¿Nada? Tengo que decir que nosotros hemos matado a la Tota nada más, no a los niños. Al chofer nomás hemos matado nosotros, no a los niños. ¿Y a los niños? A los cámaras de Irampe. Este es sin duda uno de los crímenes
más espeluznantes y sangrientos ocurridos en nuestro país. El horrendo asesinato de toda una familia se dio el 6 de febrero del 2023 a las 11:50 de la mañana y delante de todo el mundo. Hoy en Evidencia Oculta conoceremos todos los detalles nunca antes contados sobre la terrible masacre de San Miguel. ¿Quiénes eran los asesinados? ¿Cuál habría sido el móvil para que se pueda desaparecer a toda una familia en torno a un hombre, a su esposa, a los padres de él y a sus 2 menores hijos de 8 años y una niñita de 12? Y salió ileso otro adolescente que estaba también al interior del vehículo de 17 años. La delincuencia y el crimen organizado en el Perú han llegado a niveles nunca antes vistos. La incertidumbre y el temor crece cada día en una población que no sabe cómo protegerse, hacia dónde huir, a quién pedir ayuda y protección. Hoy en día el Perú es como las joyas de la corona. Aquí tú puedes conseguir armas, puedes comprar droga, puedes hacer conexiones. La justicia y la inteligencia no funcionan lo bien que debería funcionar. Entonces, organizaciones criminales extranjeras como el Tren de Aragua, el Gota a Gota, incluso los cárteles mexicanos o, en fin, asiáticos, pueden venir a operar acá y tomar el Perú como si fuera un gran centro de convenciones para el crimen. Aquí tú puedes conseguir lo que necesites y hacer los negocios que necesites. Las cifras son alarmantes. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú y la ONU, el 27% de limeños ha sido extorsionado o conoce a alguien que fue víctima de este delito al menos una vez en lo que va de este año. Un gran porcentaje de esas víctimas pertenece al sector construcción. Otra cifra que revela con espeluznante claridad la inseguridad que se vive en Perú es que aproximadamente el 75% de los casos de extorsión nunca se denuncian, ya sea por miedo o por desconfianza en las autoridades. Como vemos, hay un mundo oscuro y paralelo en donde la delincuencia reina con sus propias reglas y códigos, con una moral invertida y con ajusticiamientos a mano armada en cualquier calle de la ciudad, a plena luz del día y con cámaras registrando todo. Esta criminalidad, sin ningún reparo ni consideración, acaba con la vida de propios y extraños, simplemente a balazos. Este contexto, muy ligado a la extorsión en el sector económico de la construcción civil, enmarca completamente este crimen, esta masacre ocurrida en Plaza San Miguel. Y el móvil no era otro sino la hegemonía por los espacios donde se cobran cupos por las obras de construcción públicas y privadas. La construcción civil se vio afectada por el ataque de pseudo sindicatos que se formaron por algunos delincuentes que comenzaron a captar a más delincuentes, a vagos desempleados, ¿no? Digo vagos desempleados, o sea, delincuentes desempleados que vieron la forma un poco más fácil de ganar dinero y con menos esfuerzo y sin mucho riesgo. Entonces formaron estos pseudo sindicatos, aprovechando el boom de la construcción civil. Entonces comenzaron a presentarse ante los ingenieros en las obras y dijeron, ¿sabes qué? Si quieres trabajar acá, nos vas a contratar a 20. Pero nos tienes que contratar, compadre. Somos del sindicato. Así que tú nos tienes que contratar. Y sin embargo, cuando iban a trabajar solamente 5. Y los otros 15 significaban ingreso líquido para estos dirigentes de los otros sindicatos. Y esto llevó a que, especialmente en el Callao, en la parte de Callao, La Perla,
San Miguel y algo de Magdalena, donde estaban realizando pues las clasificaciones, el tema de la Costa Verde, se formen más pseudo sindicatos y ahí empieza la rivalidad. Hay que precisar que hasta ese momento la extorsión en sus formas más extendidas se centraba casi de manera exclusiva en las obras de construcción civil, hasta que ocurrió la masacre de San Miguel. Tras ese crimen que dejó sin cabeza la extorsión en ese rubro, este delito se extiende a negocios más pequeños, como farmacias, ferreterías, transporte y todo lo que ahora vemos. ¿Ha significado el término de la violencia? No, al contrario. El año 2023, cuando ocurrió ese hecho, causó la conmoción que causó, no solamente porque fallecieron casi el total de los integrantes de una familia, los abuelos, los padres y algunos niños, sino el lugar donde se realizó el hecho. Una paradera de la Avenida La Marina, al costado del centro comercial Plaza San Miguel, a plena luz del día, en la mañana. En verdad no les interesa ya el lugar. Tienen una noción de la invulnerabilidad que nos está costando cada vez más espacios a la sociedad civil, ¿no? Yo creo que hizo que la ciudadanía se dé cuenta y ponga en su real dimensión los hechos de extorsión y cobro de cupos. Por ejemplo, un sicario antes tenía que cargar un celular para poder filmar el momento en el que cometían un asesinato y con ese video poder cobrar el dinero que le habían prometido, o al menos el otro 50%. Ahora ya no es necesario porque tenemos cámaras en todos lados. Entonces lo que creemos que nos beneficia a nosotros, nos da una mayor seguridad, en realidad también les sirve para ellos, ¿no? El hecho de registrar los actos de violencia también es una forma de mensaje. Sabemos que el móvil de ese atroz crimen fue por una guerra de cupos. También sabemos que el Perú es un país que sufre altos índices de extorsión. Pero precisamos conocer por qué se ensañaron con toda esta familia. ¿Por qué descargar contra ellos decenas de balas a plena luz del día? Y sobre todo, ¿por qué asesinar a 2 niños? La policía considera, general, que la orden era acabar con toda la familia. Eso es lo que se puede sacar como una conclusión objetiva del desarrollo de la ejecución de los disparos. En esta historia hay 2 bandos que buscaban eliminarse en una feroz guerra que no respeta ni sangre ni edad. Por un lado estaban los Chuquis del Callao, un grupo de extorsionadores liderados por David Francisco Durán Larrea, conocido en el Lampa como Loco Paul. En la otra orilla estaban los destructores de Breña, bajo la batuta de Israel San Román Doroteo, alias La Tota. Tanto los Chuquis como los destructores dominaron por varios años, bajo la fachada de grupos de construcción civil, el cobro de cupos en Lima y Callao. La Tota presuntamente dirigía una organización criminal dedicada a la extorsión, al cobro de cupos fuertes en las obras de construcción civil, públicas y privadas. Cuando se va a dar una obra en un determinado espacio geográfico, en un distrito, acuden las organizaciones criminales. De acuerdo a la investigación policial, La Tota y el Loco Paul inicialmente fueron socios, teniendo un control territorial impresionante. Sus dominios abarcaban el Callao, San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre y Breña. Eran el terror de ingenieros y empresarios. Y a decir de la organización de Loco Paul, que también cobra cupos en las obras de construcción civil, manifiestan de que La Tota estaba invadiendo ciertos espacios que no le correspondían. Y ahí es donde vienen muchas veces los actos de sicariato, por tener la hegemonía, por controlar
el negocio, la empresa criminal de estos espacios. Pero ni la Tota ni el loco Paul darían su brazo a torcer. Ambos querían ser los líderes de la organización criminal, pero solo uno podía estar a la cabeza de las extorsiones. Fue así que desde el 2020, los Chuquis del Callao y los Destructores de Breña se declararon la guerra. Hay un dato que agrava la discordia entre estas dos bandas. Al parecer la Tota habría tirado la primera piedra. También la Tota habría asesinado en Breña a una persona, el Topo. En esta guerra por la hegemonía de los cupos de construcción, la Tota sufrió varios atentados. Sus perseguidores solo esperaban un descuido para acabar con su vida. Y habían hecho 2 intentos fallidos que están registrados, además de eliminarlo. Al haber una proliferación tan grande de organizaciones criminales y bandas criminales, es necesario para ellos ir probando que cada cual es más fuerte, cada cual está dispuesto a hacer, digamos, actos más violentos, a cobrar más vidas, para enviar ese mensaje a su competencia, ¿no? Estos somos nosotros, esto estamos dispuestos a hacer y este es nuestro territorio, este es nuestro negocio. Lo veía que pasaba en la época de los cárteles de Colombia, de México, en las novelas, en las narconovelas, ¿no? Veías esas cosas y lo veíamos como algo de lejos y no nos podíamos imaginar que iba a ocurrir pues, a una cuadra de un centro comercial que es además, que tiene tanto éxito, que hay tantas familias que van a relajarse, a divertirse. Israel San Román Doroteo, conocido como la Tota, no era un santo. En su historial criminal contaba con 30 denuncias policiales que incluían robo, extorsión, estafa, tentativa de homicidio y violencia familiar. Además, a los 20 años, había purgado condena en el penal de San Jorge. Sin embargo, como muchas personas que viven en el delito, muchas veces sostienen un lado familiar totalmente distinto. En su casa, parecía mostrarse como un esforzado esposo y padre de familia de 3 hijos. Mi hermano siempre ha compartido con nosotros, ha sido buen padre, eso sí, quitándome el sombrero con él, buen padre, buen hijo, buen hermano, para que no era malcriado, no. Siempre se dedicaba a trabajar, a estudiar y a trabajar, a estudiar y a trabajar. Mi papá tenía su camioneta, una Ford, y afuera en Ribagüero venden muebles hasta ahorita, ¿no? Venden los muebles. Él trabajaba en flete, o sea, él hacía las cargas, ¿no? Las cargas, así trabajaba, él hacía las cargas con la camioneta de su papá. Sorprende que la Tota, fiel hincha de Universitario de Deportes, habría sido criado en un hogar bien constituido. Sus padres se mantuvieron juntos hasta antes de ser cruelmente asesinados. Ninguno de sus hermanos estaba inmerso en delitos. Solo la Tota se movía en el mundo del AMPA. Mis papás, buenas personas, sabieron criar a sus hijos para que les inculcó buenas cosas. Obviamente fue muy doloroso perderlos, muy doloroso. Que yo no quisiera que nadie esté en mis zapatos, de verdad. Nadie, porque esto no se le desea a nadie. Que pierdas una familia entera casi. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Hay un dato destacado en esta historia que más adelante cobrará particular relevancia. La Tota estudió Derecho en la Universidad de Huánuco. Se tardó 10 años en terminar la carrera, pero en 2022 se graduó como abogado. Mi hermano trabajaba, ya se había recibido de abogado, eso sí. Serían problemas pasados que habría tenido, sus pasados que habrían sido pasados hace 5 o 6 años. Porque él se puso a estudiar para abogado y se recibió de abogado. Él se recibió de abogado. Pero no sé por qué habrán tomado esa venganza contra mi hermano. Según la investigación policial, la Tota utilizaba la abogacía
para ampliar su poder dentro del gremio de construcción civil. Se había alimentado un sentimiento de venganza, de cólera. Pues no te olvides también que la Tota acababa de graduarse como abogado. Y entonces él estaba no solamente actuando dentro del accionar delictivo que empezó, ahora no solamente estaba en el accionar delictivo, sino estaba también valiéndose de artimañas y subterfugios legales porque acababa de ser abogado. Es más, ya había conformado su staff de abogados, defendiendo a los pseudo sindicalistas, a los delincuentes que dedican a esos. Entonces él comenzó a tener un poder inusitado en toda esta parte del Callao, San Miguel, La Perla. Lo que no iban a perdonar otras bandas, como la de los Chuquis del Callao, era no solo quitarles poder, sino usar argucias legales para reducirlos. Ya no competía con las armas propias de la criminalidad. La Tota parecía ufanarse de su superioridad académica ante sus enemigos. Este señor rompió uno de los códigos de Lampa, que es justamente el delatar, el soplón. Y ese soplón, lamentablemente, tiene que pagar con estas consecuencias sangrientas de acuerdo a los códigos de Lampa. Asimismo, y como era de esperarse en ese mundo, este cabecilla de construcción civil que fungía de abogado arrastró a su pareja al oscuro mundo del delito. Se llamaba Estrellita Maribel Tapia Guerrero y tuvo 3 hijos con la Tota. Estrellita estrellada, así le decía. No, también era buena gente, buena madre también, ¿para qué? Sí, sacrificaba mucho por sus hijos. También trabajaba, hacía su negocio, vendía sus menús. Lo ayudaba a mi hermano, más que todo. Cómo el estilo de vida de una persona va haciendo que esta persona se vaya metiendo en problemas, ¿no? Entre ellos, el empezar a tener problemas con la justicia y como consecuencia de sus conductas, empieza a ganarse enemigos de todo tipo, ¿no? Agradecer a todos los presentes por estar acá. Doctor, festejando el onomástico de mi señora. Y muchas gracias nuevamente, les agradezco. Dios me lo bendiga a todos y en la vida todo es posible. Si uno se propone, uno lo ya, ahora habla como cumple. Israel, ahora habla como Israel. Pues. Gracias a todos. Voy a festejar hasta mañana porque tiro la casa por la ventana. Bueno, fuerte la palma, claro que sí. Pero no todo era color de rosa en la vida de Estrellita. La esposa Estrellita, más bien con él tenían un antecedente por un delito de estafa, por un acto delictivo en la cual ofrecen en venta un vehículo y cuando llegan a ofrecer este vehículo la persona les da un adelanto y en un amén, abrir y cerrar de ojos cuando voltea, ya no estaba ni el vehículo ofrecido, ni la Tota, ni la esposa y también habían llevado a alguien más. El destino de esta pareja estaba condenado. La vida que llevaron les pasaría factura en algún momento, tal como ocurrió. Ellos lo sabían, lo tenían más claro que nunca y ya estaban preparando su salida, su escapada. Tenían listos sus pasaportes para una nueva vida, junto a sus hijos, lejos del Perú, en otro país. Pero el infortunio y las balas los alcanzaron antes. Él me decía, hermana, ya nos vamos todos, vamos a viajar. Que casualmente había sacado ya su pasaporte, él, su señora. Por esos días en que él es asesinado junto a su familia, él ya pensaba irse. Claro, él ya pensaba irse ya. Hacer una nueva vida con sus papeles de ser abogado. O sea, a ejercer su profesión ya por otro lado. Ese viaje nunca se dio. La Tota, Estrellita, sus padres y sus 2 hijos fueron cruelmente asesinados a plena luz del día. Descargaron sobre ellos casi 60 balas. Estas imágenes conmocionaron a todo el país. ¿Quién pudo hacer esto? ¿Quién ordenó jalar los gatillos de esas armas aquella mañana, a plena luz del día, en el corazón de San Miguel?
Los Chuquis del Callao era una organización criminal que dominaba las obras de construcción en el primer puerto y tenían a un grupo de sicarios tan jóvenes como hambrientos de gatillar sus armas. Ellos estaban tras los pasos de la Tota desde hace varias semanas antes. Es más, la investigación policial concluye que lo tenían estrictamente vigilado. Él tenía un centro que venía extorsionando, una construcción de una obra. Y ahí había sido fijada porque le decían, entre ellos ya conversaban los sicarios, de que ahí podía ser porque ahí se regalaba. Regalar es un término donde se descuidaba. ¿Por qué? Porque llegaba, conversaba, estaba un poco distraído y ahí podía ser. El líder de esta sanguinaria organización criminal se llama David Francisco Durán Larrea, alias Loco Paul o Loco Frank. Y su segundo al mando es Harold Farroñay Benítez, a quien llamaban H. Ellos son sindicados por la policía como los autores intelectuales del crimen. Hoy están prófugos, pero sus sicarios cumplieron con estricta obediencia la orden de aniquilar a la Tota y a su familia entera. Para ellos eso es un trabajo y ellos no lo toman como que es una vida humana, es como un objeto. O sea, para ellos los seres humanos no tienen un valor, sino ellos han cosificado a las personas. Entonces son un objetivo, ellos cumplen con su trabajo y de ahí pueden irse a comer algo, a hacer como si hubieran terminado, así como cuando cualquier ser humano normal termina su trabajo y se va a su casa a descansar, a comer o a celebrar si salió bien el trabajo, ¿no? Incluso. Si querían vengarse de algo, de mi hermano, era para él, pues no para toda la familia. Pues. Y mis sobrinos, que uno de 9 años, la otra de 11, o sea, son 2 niños que no tenían la culpa de nada y tenían toda una vida por delante. La mañana del 6 de febrero del 2023, San Miguel, Lima y todo el Perú se conmocionó. Nunca antes había ocurrido un crimen así. 6 integrantes de una familia fueron acribillados a balazos, entre ellos 2 niños. A continuación, conoceremos el minuto a minuto de lo que fue esta salvaje masacre. Debido a que la Tota se había salvado tantas veces, los Chuquis decidieron convocar a los más ranqueados asesinos, gatilleros de los barrios chalacos de San Judas Tadeo, Dulanto y Palomino, así como a otros del cercado de Lima y del barrio de Mirones. También se sumaron choferes especialistas en huir velozmente por la ciudad, hombres en moto que cubrirían cualquier contingencia, proveedores de armas para cometer el crimen, todo lo necesario para asegurarse que la Tota no viviera un día más. Esta vez, nada podía fallar. Quienes planificaron el horrendo crimen se aseguraron saber todos los movimientos de la Tota. Y precisamente, una mujer, hoy corrida de la justicia, es clave en este asesinato. Le decían la Germa. Y se había instalado nada menos en la casa familiar que la Tota, su esposa e hijos compartían también con sus padres ancianos. Hablaban de una persona que sin ella no había sido posible todo, porque claro, tenían los 4 carros, las 2 motos y todo el operativo listo, pero hubo alguien que pasó la voz, ¿no? Sí, señor. La que tenía que echar la bulla, como dicen ellos mismos, ¿no? Había una Germa que tenía que echar la bulla. Sí, sí, señor. Se trabaja en ello también, se trabaja en ello. Como mi papá alquilaba cuartos, habitaciones, la persona que era supuestamente la soplona, que había dateado todo, había alquilado un cuarto ahí donde mi papá, de lo cual ella tendría, pues creo, 2 semanas, algo así, de haber alquilado.
Entonces ellos no sabían que estaban durmiendo con el enemigo, porque ella es la que le dateaba a qué hora salían, a qué hora entraban, a qué hora llegaban, todos. 11 de la mañana del fatal 6 de febrero del 2023, la Germa, instalada en la casa de los papás de la Tota, llama a uno de los sicarios y le lanza el siguiente dato. La Tota está arreglando su carro fuera de su casa. Hay un video en el que sale ella afuera sentada en el mueble. Ella sale sentada en el mueble que tenían afuera. Salió la mujer, sino que no se veía bien porque creo que era una morenita, una morena que sale en el mueble. Y sale hablando y justo ellos, cuando mi papá salen y antes de ir a la playa comienzan a medir el aceite, comienzan a medir el agua. Mi papá se sienta adelante, encima se sienta mi sobrino, atrás se sienta mi cuñada, mi mamá, mi otro sobrino. O sea, cada movimiento que hacía su familia era reportado por esta mujer, exacto. A quien llaman solamente la Germa. ¿Ellos qué ruta estaban haciendo? ¿Salieron de su casa? Ellos salieron de la casa. En Pando, salieron para Ribagüero voltearon para la derecha, yendo para la mar. Cuando cruzan la mar, siguen para llegar a la marina, ahí donde pone el semáforo en stop y ahí donde aprovechan todos en barco. ¿Ellos dónde iban inicialmente? A la playa. Se iban a la playa. Se iban a la playa. ¿Aló? Aló, Charlie, ya salió la Tota. Está yendo para la playa, va con toda su familia. ¿Recién ha salido hace cuánto? Acaba de salir ahorita nada más. Listo. Él está manejando. ¿Dónde está sentado? Él está manejando, son 7 en total, es un auto blanco. ¿Está con sus hijos? Sí, están ahí todos. Listo, salimos para allá. Dale. En paralelo, en la calle Arístides del Carpio de la urbanización Palomino en el Cercado de Lima, los sicarios ya están listos y reciben las armas con las que concretarán la masacre. No les importaba que en el auto que atacarían iban niños y ancianos. Se ve un tipo llegar con una mochila roja cargada con el armamento. En ese mismo lugar se reúnen más delincuentes, acomodados en 4 autos y 2 motos. Todo un escuadrón del mal, conformado por 14 personas, trabajando en las sombras para acabar con la vida de la Tota y de su familia. ¿Quién fue el que entregó el maletín rojo? ¿O quién fue el que lo recibió en aquel condominio después de cometido los hechos? Con toda seguridad que debe estar asesinando ahorita, debe estar extorsionando, robando. ¿Por qué? Una vez terminado el hecho execrable, las armas se juntan en el mismo maletín rojo y dice, lo dejas en el condominio, ahí hay un chiquillo que está esperando, y ahí estaba el chiquillo que estaba esperando. Llegan y le entregan el arma. Ese también falta. Si hay cómo cogerlo. Si hay cómo capturarlo. Y la mujer también. Entonces es cuestión de tiempo. Han sido 4 autos y 2 motos. Entonces nosotros nos poníamos a pensar y decíamos, tremenda logística, ¿no? Y tremendos recursos también, ¿no? El AMPA mueve dinero, ¿no? Es una economía que invierte para evitar que los capturen en flagrancia. A las 11:38 de la mañana, tal como indica esta cámara de seguridad, se ve a la Tota subiendo a su auto. Él va al volante, su padre de copiloto, su madre, su esposa e hijos atrás. Por otro lado, la adrenalina y las drogas que consumen para envalentonarse empiezan a fluir por las venas de los sicarios. Están al tanto de los movimientos de sus víctimas. Ya saben que ese día van a matar y salen decididos a hacerlo. Un minuto más tarde, a las 11:39, vemos
la inocente tranquilidad de una niña que está por salir a disfrutar de un día de playa en ese caluroso verano del 2023. Ella sube al auto sin saber que sería su tumba minutos más tarde. Ya en el camino, los sicarios iban detrás de la tota en 4 autos y 2 motos, pero el vehículo principal de los criminales era un Yaris gris. En él iban los más avesados del clan delincuencial. Lo seguían de cerca, esperando el momento exacto para atacar, un lugar donde la víctima no tenga oportunidad de reaccionar ni de escapar. En imágenes solamente aparecía el auto gris que antes de llegar a la intersección de estas avenidas Ribagüero y La Marina, giran en U, y en el girar ya están bajando los 3 sicarios encargados de ejecutar a la tota y a todo lo que se movía dentro del vehículo. Porque no hay otra forma de explicarlo. O sea, no existe otra forma de que hayan sido ejecutados todos. El vehículo está detenido y no hubo cruce. Los 3 se acercan, pero hay alguien que se ve exprofesamente y que ultima además. Y ya cuando la tota ya le habían impactado por lo menos más de 24 disparos. La orden hacia los sicarios ha sido algo personal, muchísimo resentimiento, ¿no? Como mandar además un mensaje fuerte, digamos, de estas bandas organizadas hacia los demás, ¿no? Mira lo que voy a hacer contigo si delatas, si no haces pues lo que yo te pido, no solamente lo vas a pagar tú, sino toda tu familia, ¿no? Entonces ese es un mensaje digamos, dentro del mundo del AMPA, ¿no? A las 11:50 de la mañana, la tota y su familia llegan al cruce de las avenidas Ribagüero y La Marina. El semáforo en rojo, algunos vehículos delante y otro al lado. Imposible salir de ahí. Y de pronto, la masacre comenzó. 3 sujetos armados bajan rápidamente con pistolas, salen a matar y descargan casi 60 balazos contra todos los ocupantes del auto. La tota, el blanco principal, recibe 17 impactos en el rostro. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿quién ha sido? ¿Dónde se han ido? ¿Por dónde se han ido? Chucha. Dios mío, en mi... Jesucristo, mira, Jesucristo en la cara. Dios mío, ahorita ha pasado esto. Los actores fueron peruanos y salen de un lugar que es un semillero de maldad, donde hay muchos sicarios. Jóvenes además. 18 años, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Está documentado. Los transeúntes corrieron despavoridos, buscando protección en el centro comercial. Los estruendos de las balas crearon caos y confusión. Las víctimas, incluyendo los niños pequeños, no tuvieron tiempo ni siquiera para pedir piedad, ni tampoco gritar de dolor. Dos niños, Jesucristo. Acá ha pasado en mi vista esto. Papacitos, hay que calmarse nomás. Hay que calmarse, papás. Sin embargo, este crimen estuvo lejos de ser perfecto. Las cámaras del centro comercial registraron todo. Y así pudimos ver que hubo un sobreviviente. Al hijo mayor de la tota, llamado Israel como él, increíblemente no le cayó ninguna bala. El cuerpo de su abuela y el de sus hermanos sirvió como escudo humano para protegerlo. ¡Ayuda! ¡Ayuda, auxilio! ¡No!
le salva la vida a mi mamá. Mi mamá voltea y lo tapa. Entonces él voltea su carita y como vio que estaba disparando el otro chico, él se hizo como si estuviera, o sea, muertito también. Y cuando se van, ahí recién él sale y saca a sus hermanos, porque él quería salvar a sus hermanos. Porque si usted ve en el video, sale que él les da aire, creyendo que dándole aire los podía salvar. Pero ya era demasiado tarde, ya, porque ya no, ninguno de los dos tampoco reaccionaba. Este muchacho de solo 17 años se dio tiempo para retirar las joyas de su padre muerto, para luego intentar auxiliar y reavivar los cuerpos inertes de sus dos pequeños hermanos. Pero todo ya era en vano. Los niños yacían inertes sobre el césped, conmocionando a todos los curiosos que no salían de su asombro y estupor. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor, mis hermanos! ¡Mi familia! ¡Una ambulancia! ¡Llamen a la policía! ¡Mis hermanos! ¡Mi familia! ¡Mi familia! El sobrino me llama el siguiente día, que fue el accidente mediodía, 12:05 de la tarde. Entonces yo dije, uy, algo se habrá olvidado, dije, en la casa. De lo cual cuando contesto el teléfono me dice, tía, mataron a todos. ¿Qué estás hablando? Le digo, sí, tía, mataron a todos, pero ¿dónde estás? Estoy acá yo en la clínica San Gabriel, tía, con Cielo es su hermana. Cuando él me dice eso, yo dije, bueno, Cielo y él quedaron vivos. Pero no, cuando yo llego a la clínica, Cielo también estaba muerta. Tía, Joan está en la clínica San Judas, también está muertito, tía. Yo me desmayé, no sabía qué hacer. Y ese mismo instante entran los policías y me dan la condolencia de toda mi familia. Cuando me dicen, señora, mi mamá sentimos por toda su familia, dije, mi mamá, mi papá, mi hermano. Todos, señora, me dijeron. Me fui al piso. Tras cumplir su cometido, frente a todo el mundo, a plena luz del día, los gatilleros emprenden la huida, dejando el miedo y el terror de toda una sociedad, registrado a todo color en las cámaras de seguridad. Este crimen no fue uno más. Marca un antes y un después en la forma de accionar de la delincuencia organizada. Ello representó uno de los mayores retos que le tocó asumir a la Policía Nacional. Debían capturar a estos criminales, sí o sí. Digo que en 10 minutos después del evento, vale decir 12:05, 12:10, estos por dónde pueden haber desencajado, a dónde pueden haber huido, a dónde pueden haber llegado, a dónde pueden haberse guarecido. Callao, al centro, se han ido hasta el este, no. Entonces ahí es donde se activa. Una de estas informaciones hace que la primera intervención y detención sea pronta. El trabajo efectivo de la policía. En su momento, el coronel Reboredo, el general Arriola, capturan a los 4 que participaron en esta masacre. Primero capturaron al taxista, interrogaron como se tenía que interrogar, como solo la policía sabe hacerlo, y terminaron capturando a 2 que estaban fugándose a Bolivia en Arequipa. En 3 días ya se tenían a 3 actores directos, además, directos. O sea, se tenían a 3 de los 4 hasta 5 que hubieron en el auto gris, en el que el principal, el que aparece en escena, y entonces se tramita ante el juez inmediatamente dicta el mandato de detención. Es ahí donde hay un éxito. Me parece que ante estos hechos potentes, de niveles altos de violencia, donde hay comprometidos 2 niñitos y 2 padres de familia, además ancianos, yo creo que es el momento donde se unen todos los peruanos y más aún los operadores de justicia. Acá hubo una actuación muy rápida, muy proactiva. El juez ya estaba dando la medida limitativa de derecho y ya estábamos deteniendo, pasando a Arequipa, a 2 que se iban rumbo a Chile para escapar.
Los resultados se empezaron a dar en tiempo récord, pero nada sorprendió más que la sangre fría que mostraron estos delincuentes, incluso estando enmarrocados. Cuando fueron capturados, no mostraron ni una pizca de arrepentimiento. Al contrario, y respeto por la autoridad, retando a los que los estaban capturando, pelando los dientes, levantando los hombros. Que me dice, yo no quería matarlo, se me fue la mano, pues, puta, mala leche, pues, su suerte. ¿Está compadre? Ya, ¿cómo va a ser la secuencia? ¿Quién va primero? ¿Tú, Chiquel? ¿Tienes algo que decir? ¿Ah? ¿Tú? ¿Nada? ¿No tienes nada que decir? Nada. ¿Nada? Queremos decir que nosotros hemos matado a la tota nada más, no a los niños. Al chofer nomás hemos matado nosotros, no a los niños. ¿Y a los niños? A las cámaras de Irán. ¿No se arrepiente de nada de esto, lo que han cometido? ¿Quién disparó a los menores? ¿Willy o ustedes? No, fíjate el video, pe. ¿Ah? Fíjate el video. ¿Video? ¿Usted estaba con el polo blanco o plomo? Yo estoy con el polo negro, el short negro. ¿Y tú con qué ropa? Con la casaca negra y el pantalón plomo. ¿Tienes miedo por tu vida? No. ¿No? ¿Estás tranquilo? Siéntate bien, porque podemos redimir. Y no solamente termina ahí su irreverencia, sino que los trasladan a penal de seguridad, que creo que fue Chayapalca, durante todo su traslado igual, y demostrando de que hasta ese momento no tenían ninguna muestra de arrepentimiento. Luego de la destacada acción de la policía y ante la abrumadora cantidad de evidencias audiovisuales y de confesiones sin ningún tipo de pudor, el Poder Judicial ordenó cadena perpetua para la mayoría de los integrantes de los Chuquis del Callao. Y cuando le dieron los 9 meses de prisión preventiva, la misma actitud, hasta más retadores, porque ya no estaban ante la policía, estaban ante el Ministerio Público y ante los jueces. Y hace 15 días los han sentenciado a cadena perpetua, 35 años, 33, al que menos le han puesto 28 años. Y en las imágenes se ve riéndose, o sea, un poco más y aplaudiendo su sentencia. O sea, como quien dice, a mí como si nada. La cárcel solo es un lugar indeseable para aquel que no tiene dinero. Si tú tienes dinero y vas a la cárcel, amigo, puedes tener Netflix, computadoras, visitas a la hora que tú quieras, comer lo que tú quieras. Es como un hospedaje que tú puedes ir acomodando de acuerdo al dinero que tú tengas. Y en realidad ya incluso la cárcel de seguridad, de más alta seguridad que teníamos, que es Chayapalca, yo he visto imágenes ahora donde tienen conexión a internet, incluso están haciendo una videollamada. No hay nada que temer en la cárcel, esa es la verdad. No todos los asesinos del crimen de San Miguel están tras las rejas. El loco Paul y H, autores intelectuales, huyeron de las autoridades y hasta ahora su paradero es desconocido. La mujer, a la que llamaban la Germa, quien dateó a los asesinos, también está corrida. Las fuerzas policiales no descansan en su búsqueda y captura. Igual la justicia los va a alcanzar. Los policías nunca olvidan los pendientes. Los policías tienen en su cerebro nombres, rostros, características, tienen placas de vehículos, tienen números de teléfono de los pendientes que se encuentran en cada acto criminal. Nunca se olvidan. Más temprano que tarde, estas personas tienen que caer, aquí o en cualquier lugar del mundo. Ya la violencia a estas alturas en nuestro país está normalizada, o sea, no la estamos normalizando, ya es normal todos los días murió alguien, violaron a alguien, secuestraron a alguien, todavía no aparece el cuerpo, o sea, ya es normal. Lo que toca es trabajar hay que desnormalizar la violencia. La delincuencia y el crimen
crecen en el Perú a pasos agigantados. Masacres como la de San Miguel se repiten con diferentes variables en todo el país a cada momento, incrementando así la sensación de terror e incertidumbre en la sociedad que ya no sabe cómo protegerse. El Perú en su totalidad se está convirtiendo en una zona liberada, es decir, en una zona donde el Estado no te puede proveer ni seguridad, ya no digamos de servicios básicos, ¿no? Pero seguridad, que es lo que más tiende a importar a la población ahora, ya no te lo puede garantizar, no te lo puede dar. Mira, los beneficios los lleva a un sentimiento de impunidad, al famoso concepto del no pasa nada. Y en lugar de que recapaciten, se resocialicen, cambien actitud, al contrario. El ejemplo claro es el Mondongo, que estaba condenado a 35 años en una prisión de Cerro de Pasco. Le dieron el beneficio de la prisión domiciliaria y lo capturan, lo hieren robando, después de haber los seguimientos que se estaba dedicando a robar. Eso ahorita, en la realidad, en esta coyuntura actual, nos lleva a que perdonar al criminal es sentenciar a la víctima. Pese a las críticas que reciben a diario, muchos efectivos policiales se juegan la vida en la búsqueda y captura de los más sanguinarios criminales que azotan al país. Queda mucho por hacer aún y nos corresponde como sociedad sumar todos los esfuerzos posibles para enfrentar la violencia.